La ballena varada, capítulo cuarto. Las aguas no estaban revueltas, no habían estado en un rapidísimo ejercicio de su imaginación. Sebastián sintió la presencia de Eudocia a sus espaldas y no se dio la vuelta. El calor que ella le transmitía le bastaba para sentirse acompañado. «Mire hacia allá», le dijo Eudocia en voz baja. Señaló con el índice hacia la entrada de la bahía. «Veo un barco», dijo el niño. «Claro que es un barco», bromeó la negra, «pero no es un barco cualquiera». «Es el pesquero de los japoneses», acertó a decir Sebastián. La marea alta estaba a punto de alcanzar su mayor altura y Sebastián, que ya había conocido el espejismo del mar agitado, creyó que lo que estaba mirando era la continuación de una fantasía. «¿Ve usted lo que estoy viendo?», preguntó Eudocia, señalando hacia la ballena. Quienes estaban más cerca del cetáceo, protegidos por el muro de contención y el carcomido terraplén de cemento que seguía en línea irregular los contornos de la playa, huyeron despavoridos. Fueron salpicados de agua y arena. La ballena, sorpresivamente, había dado un coletazo. Trataba de flotar, pero era solo el esfuerzo de unos breves instantes. Sebastián recordó algo que le había contado su padre. Antes de morir, víctimas de los arpones asesinos, las ballenas luchaban con todas sus fuerzas, se despedían de la vida con la admirable dignidad de su poder. Y aunque no se tratara de arponazos mortales, el niño veía en aquel esfuerzo la lucha de la bestia por su vida. «No le alcanza el agua», dijo Eudocia con voz desconsolada. Unos pocos hombres sintieron otra vez la comezón de la codicia. Habían permanecido indiferentes, admiraban incluso el esfuerzo que se hacía para sacar de su lecho arenoso a la ballena. Se habían reído al ver a los niños con trapos mojados destinados a aliviar el calor del animal. Se habían carcajeado al ver a la ballena cubierta, como si se tratara de un enfermo con fiebres palúdicas. Parecía un espanto, una aparición, una grandiosa mole divertida. Pero ahora removía en ellos la ambición y la avaricia, porque también ellos se habían enterado de la entrada del pesquero y hacían los mismos cálculos que otros habían hecho en la mañana, cuando descubrieron al animal varado en la playa. Hablaban entre sí, se les notaba la inquietud. Los ojos les brillaban como si despidieran llamas infernales. Por esto lo habían decidido. Correrían hacia sus ranchos y regresarían con las armas necesarias. Darle el golpe mortal a aquella bestia no sería fácil, pero lo harían. Eudocia adivinó sus pensamientos. Se concentró todo lo que pudo, pero creyó que ya no sería capaz de intervenir. Los poderes que habían enfermado al viejo don Jacinto, que habían trastornado a los hombres que pretendían desde la mañana despiezar a la ballena, ya esos poderes no servían. Le sucedía a menudo, por ello no se sentía orgullosa de poder alguno. Unos poderes secretos que se agotan son pobres poderes terrenales. Conocía su debilidad como conocía su fuerza, y ahora sentía la llegada de la debilidad. Alguien o algo le impedía hacer lo que ella deseaba hacer con toda el alma. «¡Haga algo!», le había pedido Sebastián en tono de súplica. «No puedo hacer nada, niño Sebas», le había respondido Eudocia con voz de pesadumbre. Sebastián estaba seguro que los hombres que corrían iban a regresar con las mismas siniestras intenciones. Si volviera a moverse con más furia, si sacara fuerza de su propio peso y flotara. Sebastián se imaginó a la bestia luchando sobre el agua, arrastrándose, despidiendo chorros de agua hacia el cielo que empezaba a despejarse. 2.
La gente que se concentraba en la playa, detrás del muro de contención y encima del terraplén, fijó su atención en la entrada del pesquero. Era un verdadero barco de pesca. Todo cuanto se consiguiera en las aguas podía ser procesado por máquinas sin que se perdiera absolutamente nada. Hasta el esqueleto de los peces era convertido en materia vendible. Grandes o pequeños, no importaba el tamaño ni la especie de los peces. La captura era lo importante, y cuando en las redes se enredaban especies que a nadie interesaba consumir o comprar, tales como delfines o focas, estas no eran jamás devueltas a las aguas, eran sacrificadas allí mismo. El pesquero no tardaría en fondear muy cerca de la orilla izquierda de la bahía. Allá la profundidad permitía que un barco de gran calado anclara sin dificultad a solo 10 metros de la playa. «Volvió a moverse», dijo Eudocia. Escuchó sus agudos silbidos. Solo ella los escuchó. Parecían venir de las profundidades marinas, de un paisaje rocoso habitado por peces de fábula y algas de colores inclasificables. Parecían venir de lejanías incalculables. Pensó que eran estos silbidos los que producían interferencias en su poder de comunicarse con el pensamiento. Para su conciencia, los silbidos salían del sitio donde se encontraba el indefenso monstruo marino. «Siento una esperanza en el centro de mi corazón», dijo Eudocia. Al escucharla, Sebastián admiró la belleza de la frase. Podía ser uno de los versos de la canción que tanto deseaba escribir. «Siento una esperanza en el centro de mi corazón», repitió. Al volver la vista hacia la ballena, se sintió hipnotizado. Una fuerza, un magnetismo desconocido se apoderó de él, primero de su vista, después de todo su cuerpo. Deseó dirigirse a pasos de sonámbulo hacia la ballena, estar a escasos centímetros de su cabeza. Deseaba concentrar la mirada en aquella lisa superficie brillante. Y mientras se dejaba llevar por la fantasía del deseo, creía que el animal abría las fauces. Creía ver grandes barbas oscuras en lugar de dientes. No estaba viendo ilusiones, sino las barbas de la ballena. Escuchó que le decía Eudocia. Pese a las interferencias, aquella voz era todavía comprensible. Algunas tienen dientes, otras tienen barbas en lugar de dientes, continuó informándole la negra. «Estamos haciendo todo lo posible para salvarte», dijo para sí Sebastián, como si la ballena pudiera escucharlo. Lo tenía sin cuidado saber que lo estaban escuchando o viendo. No le importaba hacer el ridículo al hablar de lejos a una bestia que no le respondería. «Estamos tratando de devolverte al lugar de donde vienes», continuó diciendo. Otra fantasía cruzó por su mente. La ballena movía la boca, las barbas que adornaban su mandíbula superior se movían en una especie de plácida sonrisa. Eran esas las barbas con que el animal engullía el plancton, su alimento. Una sonrisa, esto fue lo que percibió Sebastián en la boca de la ballena. No le preocupaba saber que era mirado por los curiosos. La sonrisa de la bestia le hacía olvidar todo lo espantoso que podía estar pasando por la mente de unos pocos hombres sin escrúpulos. «Venga, niño Sebas», le pidió Eudocia. No deseaba hacerle caso, al menos ahora, a la mujer que había empezado a respetar como a su propia madre. Pero la voz de la negra fue tan severa que todo, de un momento a otro, se desvaneció en la mente del niño. Algo grave podía suceder, algo que ni él ni nadie se esperaba debía estar a punto de ocurrir para que Eudocia cambiara la habitual dulzura de sus palabras por la severidad de una orden. Algo, en efecto, empezaba a suceder, y quienes seguían en la playa se quedaron inmóviles y con la expresión del rostro atravesada por el pánico. «No tenga miedo», pidió Eudocia a Sebastián. Lo había agarrado de una mano. Con la energía que le transmitía, esperaba tranquilizarlo.
El gran barco pesquero estaba a punto de anclar muy cerca de la orilla. Los marinos se alistaban a bajar el bote de plástico al agua. De pronto, todos vieron el grandioso remolino que se formaba a su alrededor. El barco empezó entonces a girar en redondo. Primero lentamente, después en círculos más rápidos, y como la rotación del pesquero hacía aumentar el oleaje, todos creyeron que se hundiría dentro de unos pocos instantes. ¿Qué sucede?, preguntó Sebastián a Eudocia. Pensó que ella debía saberlo. Tal vez fuera obra de ella, de sus milagros, de sus poderes secretos. Si era así, se había ideado la forma más divertida e impresionante de oponerse a la llegada de los japoneses. Quienes corrían por la playa hacia el costado izquierdo se detuvieron bruscamente. Francamente no sé. También ella se mostraba impresionada por la rotación endemoniada del barco. Segundos después, como si aquello no bastara para añadir sorpresa a las sorpresas, presenciaron algo más asombroso, algo para detener la respiración al más frío de los mortales. 3. Detrás del barco, 4 o 6 ballenas saltaban sobre la superficie y se sumergían en las aguas. Ocupaban un inmenso espacio como si buscaran llenar la anchura de la bahía. Y no eran 6, se sumaron 4, 8 más, formando un semicírculo perfecto. Y a medida que se sumergían y saltaban, expulsaban chorros de agua que se elevaban armoniosamente hacia el cielo. El oleaje aumentaba. No se trataba del movimiento de las olas cuando avanzan a reventar en la orilla, sino de un oleaje limitado al área que rodeaba al pesquero. «Nunca vi ni imaginé nada parecido», exclamó Eudocia. En la orilla, no lejos del muro de contención y el terraplén, unos corrían hacia sus ranchos, otros más noveleros salían alertados por los intensos silbidos que llenaban el espacio. Muchos pensaron en la proximidad de un maremoto. Otra vez, Bahía Solano sería un pueblo azotado por la catástrofe. A aquellos que habían regresado a la playa con la intención de atacar a arponazos a la bestia indefensa se quedaron paralizados. Tantos inconvenientes, tanta inexplicable resistencia debía de ser obra de fuerzas superiores. Con las herramientas en mano parecían autómatas paralizados, figuras de carne y hueso convertidas en momias vivientes. Sebastián trató de desprenderse de la mano de Eudocia. No sentía miedo, sentía una emoción tan nueva que deseaba correr, nadar, bracear hasta estar cerca de aquel espectáculo. «Milagro de Dios u obra del maligno», dijo a su lado doña Francisca, su madre. El hijo se había olvidado de ella. Los niños, que volvían con una nueva remesa de sábanas y trapos mojados destinados a cubrir el cuerpo de la ballena varada, no quisieron avanzar más. Por otra parte, los hombres encargados de las canoas y aquellos que antes habían hecho una cadena humana ya no estaban en su sitio. Con las telas protectoras sobre los brazos, los niños daban la impresión de estar a la espera, pero por la actitud se veía que en cualquier momento emprenderían la carrera hacia el lugar donde se encontraba el pesquero. No sentían pánico. Lo que estaban presenciando era la diversión más grande e inolvidable de sus vidas. Jamás habían pensado que el mar pudiera producir esa clase de olas. Tenía que pasar algo sobrenatural o desencadenarse un fenómeno desconocido para que ocurriera lo que estaban presenciando. Jamás habían pensado que un grupo de ballenas pudiera moverse con tanta elegancia y armonía. Ni jamás pensaron que la inteligencia de aquellos animales pudiera servir para rodear e inmovilizar a un barco. Porque pese a la rotación del pesquero, no podía decirse que avanzara. Era un navío inmovilizado por los movimientos caprichosos del oleaje, que se limitaba a cubrir un diámetro superior al ocupado por la embarcación. ¿Por qué no se producía un oleaje parecido más allá del espacio ocupado por el pesquero? Era lo que se preguntaban algunos niños.
Sin salir de su desconcierto, conocían ciertos fenómenos de la naturaleza, sobre todo del mar, a cuyas orillas habían nacido. Podían saber si llovería o si las mareas serían tan altas como para obligar a sus padres a tomar precauciones para evitar ser inundados. La cautela con que se introducían en la selva cercana la habían aprendido desde muy chicos, como habían aprendido a no temer a los tiburones que se acercaban a la bahía. Pero el fenómeno que estaban viendo no tenía cabida en sus cabezas. Sebastián desvió la vista hacia la ballena. Poco a poco el oleaje aumentaba alrededor de su cuerpo. Aunque no diera señales de vida, mejor dicho, aunque aún no se moviera, pensó que las ballenas de la bahía y la pobre bestia encallada habían empezado a comunicarse por medio de señales acústicas. «Tiene razón», le dijo la negra en uno de sus mensajes telepáticos. «¿En qué tengo razón?» «Se comunican entre ellas», explicó. «Siento los silbidos en el oído y el estómago». No se esperaba que don Jacinto apareciera en la playa. Nadie, excepto Eudocia, reparó en su presencia. El hombre que en la mañana había sentido toda clase de dolores estaba también en la playa presenciando aquel espectáculo sin par. No era posible, se dijo la negra, que hubiera adelgazado tanto y en tan pocas horas. El hombre gordo y avaricioso que todos conocían parecía ahora un fantasma, flaco, con la piel pegada a los huesos. No podía ocultar la verdosa palidez de la cara. «¿De dónde salió usted?», le preguntó con burla la negra. Don Jacinto no respondió. Vivía presa de un temor superior a cualquier temor sentido alguna vez en su vida, y Eudocia disfrutaba al saberlo en tal estado de enfermedad, porque un miedo así era peor que todas las enfermedades. A medida que las olas atacaban los costados del pesquero, se temió que sería tragado por un voraz remolino de agua salada. El mar era dominado por las ballenas. Eran tantas y tan sincronizados sus silbidos que el ruido empezó a ser ensordecedor. No lo escuchaba solamente Eudocia, todo el pueblo lo sentía penetrar y extenderse en el aire. Casi no se podía resistir a aquel canto misterioso. «Esto nunca lo volverán a ver mis ojos», dijo a Sebastián la mujer. Doña Francisca lo había atraído hacia su cintura y la cabeza del niño reposaba debajo del seno. Mantenía, sin embargo, los ojos muy abiertos. Algo nuevo estaba sucediendo en la bahía. El pesquero había dejado de dar vueltas sobre sí mismo. Con la proa dirigida hacia alta mar, permanecía quieto. No era solamente la situación del pesquero lo que había cambiado. Decenas de ballenas, sin dejar de sumergirse y levantarse, habían formado dos perfectas hileras. Sebastián se imaginó un camino de honor. Por el amplio espacio abierto por las ballenas, el barco podía salir de la bahía y navegar hacia la mar abierta, única ruta que le trazaban los mamíferos. «Mira, niño Sebas», exclamó Eudocia, y Sebastián se liberó del abrazo protector de la madre. 4. «¡No puede ser!», exclamó Sebastián maravillado. Su rostro tenía la expresión iluminada de quien acaba de nacer a la belleza del mundo. Porque el mundo, visto con los ojos de la inocencia, tenía esa belleza salida del asombro. La luz del sol, el arco iris que se formaba en el horizonte, la niebla que arropaba las montañas vecinas, el azul profundo del mar, el alto oleaje, todo aquello tenía la belleza que el mundo ocultaba cuando era ensombrecido por la acción de los hombres. Las olas seguían su curso de siempre, ondulaban progresivamente y se acercaban a reventar en la orilla. Sebastián calculó que la línea de flotación de la ballena varada también había cambiado. El portentoso monstruo de las aguas empezaba a moverse suavemente. De súbito, hizo una violenta sacudida de la cola. Raro que aquella cola fuera una aleta horizontal, raro que no tuviera la forma vertical de la cola de los peces. Aquel mamífero,
que alguna vez había vivido en la superficie de la tierra, luchaba sobre la tierra para devolverse al mar. El siguiente oleaje cubrió el cuerpo de la bestia, reventó contra el muro de contención, sobrepasó la superficie del terraplén y salpicó copiosamente a los curiosos. Retrocedieron. Si la llegada de don Jacinto no había causado sorpresa, tampoco la causó el arribo de Pacho Loco. No sorprendió, pero sí produjo risa. Montado en una bicicleta, llegó arropado por una manta blanca. Todavía sudaba, todavía eran visibles los tormentos de sus fiebres. Pedaleaba con dificultad sobre la arena. ¡Maravilla! ¡Maravilla de las maravillas!, exclamaba girando en redondo a punto de caerse. Gritaba con su mejor voz de predicador. Pedaleaba de un lugar a otro, levantaba los brazos, hacía exagerados gestos de emoción y a medida que levantaba los brazos, la cobija o túnica parecía el aleteo de un pajarraco tratando de convertir una oxidada bicicleta en un aeroplano extraterrestre. Dibujé en mis mapas la ruta de las ballenas extraviadas, decía. Tracé en líneas muy claras el camino de regreso a la vida, que es el camino inverso de la muerte. Muy pocos se mostraban interesados en las sentencias de aquel viejo. Las repetía a diario, alterándolas, añadiendo nuevos significados. Una nueva embestida de las olas tapó el antes visible lomo de la ballena. Al reventar contra el muro de contención, arroparon el cuerpo fantasmal de Pacho Loco. Cayó enredado en la manta, atrapado de pies y manos, debajo de su bicicleta prehistórica. Si lo hubiera sido posible, habría montado sobre el terraplén y pedaleado hacia el mar. El disparate de película cómica hizo reír a los niños, aunque jamás hubiesen visto una película cómica, ni siquiera la televisión, cuyas señales llegaban a ratos en forma defectuosa. Que me muera si lo que estoy viendo no es cierto, dijo Eudocia a doña Francisca. La negra conocía el límite de sus poderes. Muchas veces tenía miedo de lo que podía hacer a los demás con la sola voluntad de hacerlo. No creía, sin embargo, que esos poderes fueran sobrenaturales. Había fracasado muchas veces. En Haití, la isla del mar Caribe de donde había llegado Tante Louise, su madre, sí sabían lo que era poseer poderes sobrenaturales, buenos y malignos. Le habían contado que los hombres se convertían en animales y recuperaban la forma de hombres cuando lo deseaban. Tenían poderes para sacar el demonio del cuerpo y para introducirlo. Aparecían y desaparecían como lo hacía ella, sin saberlo. Pero de todo aquello era bastante poco lo que le quedaba. De su madre había aprendido unas raras palabras en su lengua nativa y las usaba en sus ceremonias secretas. Hoy, pues, no todo lo que deseaba hacer podía hacerlo. Y aunque nadie conocía el secreto de sus acciones milagrosas, ella se sentía aliviada con la pérdida de esos poderes. Esperaba con toda su alma ser la más mortal y común de las mujeres. Que me muera si lo que estoy viendo no es cierto, repitió. El pesquero de los japoneses se dirigía lentamente hacia afuera. Lo hacía por el corredor que le abrían las ballenas. La U trazada por sus elásticos cuerpos podía ser algo más que una U. Era una inmensa herradura, y quien deseara dibujar aquella herradura tendría que hacerlo con las líneas que formaban decenas de cetáceos que se sumergían y saltaban en una bahía iluminada por un sol resplandeciente. Dos espectáculos ofrecían a los ojos de los curiosos. En la bahía, la lenta navegación del pesquero hacia alta mar, la herradura que se formaba para abrir el camino de honor, y en la playa, el cada vez más grandioso reventar de las olas, la silueta por momentos visible de la ballena varada, incapaz todavía de flotar. Los niños que antes habían arropado con trapos húmedos al cetáceo estaban asomados al terraplén, agarrados de los brazos en una cadena. Mantenían la distancia necesaria para no ser sorprendidos por las olas. Pensaban que el sol, pleno y quemante, seguía siendo una amenaza para la bestia. «Se está moviendo»,
susurró Sebastián. Se estaba moviendo y para Sebastián la sonrisa persistía. Pese a no poder verla desde el sitio donde se hallaba, nunca sabría que esa especie de ballena era una rareza en estos mares. Eudocia sintió que los silbidos, antes ensordecedores, eran ahora silbidos de una alegría sin límite, más bajos y melodiosos. Nadie más que ella podía distinguirlos. Pasarían 20 minutos antes que el pesquero japonés se perdiera de vista en el horizonte. La atención fijada en su salida se había desviado nuevamente hacia el cetáceo. Quinto. Ya el pesquero se había perdido de vista. La herradura formada por las ballenas se había disuelto como se deshace la figura dibujada por un cuerpo de bailarinas. Pero a medida que la herradura desaparecía, las ballenas emprendían el regreso hacia el interior de la bahía. En 3 hileras regresaban a velocidad increíble. Pero no eran 3 hileras corrientes. La manera como se distribuían podía hacer pensar en un juego. Y el juego pensar en el efecto de las ballenas buscaban producir sobre la superficie de las aguas. Si 3 lanchas cruzan el mar a una velocidad incalculable, si esas 3 lanchas navegan a prudente distancia una de la otra, el oleaje producido por una se encuentra con el oleaje de la siguiente. En la continuidad del oleaje se produce una cadena formidable y sin fin. Y este era el efecto buscado por aquel grupo de cetáceos. A lo lejos no podía ser más hermoso el espectáculo, más hermoso y temible. Si la dimensión de las olas aumentara, al reventar en la orilla, todo podía quedar cubierto por las aguas, playas, seres humanos, pequeñas embarcaciones. ¡Se avecina el castigo esperado!, gritaba Pacho Loco. Continuaba enredado en sábana y bicicleta. Profeta antiguo o fantasma, tal era la apariencia del viejo. Hasta su nieta Ondina había dejado de prestarle atención. Lo que presenciaba en la bahía era más emocionante que las palabras del viejo. Algunos curiosos, al ver el encadenamiento del oleaje y su avance armonioso hacia la orilla, corrieron a protegerse en tierra firme, es decir, en la primera línea de casas del poblado. Si la amenaza continuaba, se refugiarían en las montañas cercanas. ¡No huyan, cobardes!, les gritaba Eudocia, mientras Sebastián, absorbido por la fascinación, no sabía si protegerse o seguir allí, de pie, detrás del terraplén y el muro de contención. Por fin pudo distinguirse el movimiento de la ballena varada. Era como el despertar de una fiera o como el aleteo de un monstruo legendario que se despereza después de años y años de sueño. Olas sucesivas cubrían su cuerpo y reventaban contra el muro de cemento. La marea ganaba así un extenso trozo de playa, amenazando con subir más allá del límite alcanzado en las pujas, más allá del que alcanzara hacía 15 años, con ocasión del maremoto, o temblor de tierra que había provocado el maremoto. Entonces las aguas llegaron al pie de las viviendas. Algunas se vinieron abajo y la topografía de Bahía Solano cambió en pocos minutos, lo que no había cambiado en toda su historia. Desde entonces se temía otro cataclismo natural, como se temía ahora a la acción enfurecida de las aguas. El siguiente movimiento del cetáceo fue un golpe de cola contra la superficie del mar. Era como si así midiera la profundidad de la marea que lo bañaba. Las ballenas que nadaban en la bahía trazando figuras zigzagueantes se encontraron acompañados por una manada de delfines. Sus saltos se sumaron a la danza. También ellos, cetáceos al fin y al cabo, se sumergían y saltaban con armonía igual a la de las ballenas. Pero a diferencia de estas, no despedían un chorro de agua por la parte superior de sus cabezas. ¡Delfines!, exclamaron los niños en coro. Seguían unidos como en una cadena, protegiéndose entre ellos a unos 30 metros de distancia del límite alcanzado por las mareas altas. Uno de los pequeños sacó del bolsillo de su remendado pantalón de drill una oxidada dulzaina.
Los marinos de aquellas costas acostumbraban silbar cuando se ven acompañados por los delfines. De esta forma, no solo cuentan que su compañía, sino que disfrutan de sus juegos y malabares. Tal vez por ello, el niño que había sacado la dulzaina empezó a tocar una melodía parecida al silbido de un marino. Los demás niños, que ya habían abandonado los trapos húmedos destinados a cubrir el cuerpo de la ballena, lo rodearon en silencio. Con la vista perdida en algún lugar del horizonte, el niño interpretaba las notas de una canción desconocida. «Bailan», dijo Ondina. «Los delfines parece que bailan al son de la dulzaina». Una última altísima marejada se alzó sobre los anteriores, y fue este el momento en que la ballena, al sentirse plenamente cubierta, hizo un descomunal esfuerzo para flotar por encima de su lecho de arena. La marejada había reventado contra el muro, el agua espumosa se había alzado en un estallido líquido nunca antes visto, y el agua pasó a regar la orilla, arrastrando hacia tierra firme troncos, canoas y basuras. Algunos curiosos fueron alcanzados por el oleaje y despedidos al suelo con violencia. Sebastián y Eudocia, doña Francisca y Ondina habían visto venir el ancho y alto chorro de agua y habían retrocedido sin pánico. «Está flotando», dijo Sebastián en el colmo de la dicha. Deseaba acercarse al terraplén y arrojarse al mar. El giro de la ballena fue suave y lento. La cabeza flotó, todo el cuerpo flotó sobre las aguas de un instante a otro, apaciguadas y mansas. «Es increíble», exclamó. Y era ciertamente increíble presenciar el desplazamiento de aquel cuerpo de al menos 20 toneladas de peso. El parsimonioso desplazamiento de aquella bestia por la superficie del mar. La profundidad de las aguas era al fin la esperada por el monstruo. Primero se deslizó por la superficie dejando su lomo visible. Muy cerca, a la espera, delfines y ballenas que podían sumar 20 o 30 cuerpos emprendían su rítmico movimiento. De pronto, nuestra ballena, aquella que había permanecido 10 horas en la orilla, empezó a sumergirse, acción que le ocupó pocos segundos. Don Carlos estaba al lado de su mujer y su hijo. Si no había regresado a la playa, le dijo, era porque le dolía no haber podido hacer nada para salvar a la bestia. La pena que esto le producía lo había obligado a ocuparse de otras cosas, del innecesario cuidado del aserradero, por ejemplo, donde había contado una y otra vez los troncos de madera amontonados para ser convertidos en tablas. Durante todo ese tiempo había deseado que el destino cambiara el rumbo de las cosas, ya que la voluntad de los hombres no bastaba para cambiarlas. Esto decía a su hijo, sin mirarlo, como si hablara para sí mismo. El sol se ocultó de repente. Al ocultarse entre nubarrones, dio paso al estallido de los truenos y a un relampagueo que hizo pensar en la llegada del más inclemente de los aguaceros. El niño de la dulzaina sacaba nuevas notas a su instrumento, notas cambiantes como aquellas que un tren en marcha despide con la melancolía de los adioses. Sebastián sintió la emoción de las notas musicales. Tuvo entonces el convencimiento de que esa misma noche volvería a lidiar con la letra de su canción. Ya no sería una canción sobre la mujer que llega a ahogar sus penas en el mar. La historia de la ballena varada se convertiría en el tema de la canción que siempre imaginó, grandiosa y tierna. ¡Qué hermosos!, exclamó al ver la salida de los cetáceos por el centro de la bahía. Llovía, y era ciertamente la más tenaz y dura de las lluvias. Desprendiéndose de las manos de doña Francisca, se fue a sentar sobre un grueso tronco húmedo, muy cerca de donde el niño tocaba la dulzaina. Don Carlos, doña Francisca y Eudocia comprendieron que el niño deseaba estar solo. «Es curioso lo que me sucede», se dijo.
Deseaba con toda mi alma que la ballena saliera de su entierro en la arena. Ahora que lo ha hecho, siento tristeza porque se ha ido. Eso nos pasa a veces, lo consoló Eudocia desde lejos. Había captado los pensamientos del niño. Está llorando, le dijo la negra a los padres de Sebastián, pero dejémoslo tranquilo. Doña Francisca vaciló unos segundos, pero decidió no seguir los consejos de Eudocia. El niño sintió una mano sobre su cabeza. Por su peso, por la delicadeza con que enredaba sus cabellos mojados, pensó que podía ser la mano acogedora y acariciante de su madre. No se volvió, dejó que la mano se paseara con la ternura de unas caricias que llegan como llega el agua a la boca de un ser sediento. Yo también estoy triste, dijo una voz de niña a sus espaldas. Era Ondina. Había usado un acento de dulzura y no el tono engreído que utilizaba para manifestar su amor por Sebastián. Al saber que era ella, sintió un rubor nuevo en el rostro. Sebastián levantó la mirada hacia el horizonte. Pudo distinguir el elegante salto de una ballena, de una sola, y pensó que no podía ser otra que la ballena descubierta muy temprano por la mañana en la playa.